Quiero saludar a todos los participantes en esta nueva jornada, la quinta, en la línea que hemos venido desarrollando desde mayo de este año, dedicada a la capacitación para nuestras MIPYMES, la fortaleza de la CAN. Así que permítame, al darles este mensaje de agradecimiento por su asistencia a este importante evento, saludar a los representantes de las agencias de promoción de exportaciones de nuestros países, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, y a los representantes también de las embajadas que se encuentran presentes en este evento, de los países BESEP, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, vamos a llamarlos BESEP de adelante. Y lo mismo a los amigos que nos honran hoy, asistentes directivos de ALADI. Gracias al doctor de la Peña por disponer que gente que cumple la tarea misional en nombre de ALADI, un organismo internacional muy importante con sede en la ciudad de Montevideo, se encuentren hoy participando también de este encuentro importante de la CAN. Saludo a nuestro director, el doctor Diego Caicedo, a cargo de la Dirección General número 2, y a los funcionarios que nos acompañan, a María Elena Guzmán y al señor François Peglot, socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte de Perú. Y a todos ustedes, señoras y señores, representantes y empresarios de las pymes y MIPYMES de la comunidad andina. Yo quisiera comenzar diciéndoles que desde el pasado 27 de mayo comenzamos esta tarea y venimos desarrollando una labor muy importante que tiene que ver justamente con la capacitación a las MIPYMES, que no solamente se generó esta agenda por el momento de la pandemia que vivimos, sino porque además las MIPYMES han estado en el centro, en el epicentro de nuestra acción, por considerar que en el aparato productivo de los países nuestros está en la médula la conformación de una cantidad enorme de MIPYMES o de pymes que representan el 90% de todo nuestro empresariado. Por eso hacia ellos concentramos estos esfuerzos de manera prioritaria, porque además nos dan la mayor parte de la ocupación, de los puestos de trabajo, con la característica de ser unos conductores de tejido social. Por eso desde el 27 de mayo venimos desarrollando el programa de capacitación virtual pymes y exportadores frente a la COVID-19. Con esto estamos fortaleciendo la capacidad de cerca de 800 pequeños y medianos empresarios. Estamos brindándoles herramientas e información que les permitan hacer no solamente contundencia frente a la crisis, sino, por supuesto, estar preparados para las exigencias que vienen de los nuevos estilos de mercado, de los nuevos estilos de consumidores, de las nuevas formas de consumo y de consumidores. Por eso en las 4 sesiones anteriores desarrolladas hemos abordado otros temas, el de las directrices generales de bioseguridad, que fue la primera, para justamente evitar hacer prevención y evitar el contagio ante el riesgo de la COVID, particularmente con el acuerdo que hicimos con CBP y con OIRSA respecto de nuestra, tarea de haber promulgado una guía de bioseguridad para el sector rural y la cadena alimentaria e incluso la de transportación hasta llegar a puestos de consumo. De tal forma que también hicimos una tarea de dirigirnos a ustedes con el tema en el segundo foro de la legislación en materia de productos cosméticos de la CAN, que es además un segmento muy importante que en los últimos meses hemos venido teniendo de presente por algunos ajustes que se vienen dando en la parte normativa a través de unas resoluciones. También hablamos de la normativa fitosanitaria
andina y las normas de origen y requisitos para la presentación de documentos y acompañamiento en el tercer y cuarto de los foros. Y hoy que tenemos esta quinta opción, oportunidad, y que tenemos proyectados 3 más o 4, estamos pensando añadir uno en el menú, que es muy contemporáneo y que tiene que ver con las oportunidades de comercio, de tal forma que podamos cumplir con esta capacitación, tratando aspectos que vienen como el del comercio sostenible de alimentos entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, o temas como el de la facilitación del comercio en materia aduanera y regímenes aduaneros y marca, y también el de proteger los vínculos y al consumidor de manera prioritaria. Quiero entonces, además, decirles que a lo largo de nuestra existencia, quizás en la zona de libre comercio, 100% determinada para todos los bienes originarios en nuestra comunidad andina, en nuestra jurisdicción, en los 4 millones de kilómetros, de circular libres de cualquier arancel o de restricción en nuestros países, es una enorme ventaja. Esa es una parte vital de lo que nosotros hemos venido haciendo y que ha significado que hace 50 años hubiese unas cifras de exportaciones y de productividad y de Producto Interno Bruto, y hoy hemos crecido quizás 57 o 60 veces más respecto de estas cifras. Tenemos además unas ventajas para las operaciones de comercio intracomunitario que permitieron que en el año 2018 exportáramos 9.000 millones de dólares, con un ligero descenso del año pasado a cerca de 8.400 millones de dólares en el comercio intracomunitario, y que se cuentan con instrumentos para la promoción de las inversiones y actividades en los diferentes sectores productivos, como es el caso de los regímenes relacionados a los aspectos tributarios o fiscales. Por ello, los países nuestros consideraron muy conveniente establecer un marco para eliminar la doble imposición a las actividades de las personas naturales y jurídicas en los 4 países, libres de doble tributación. Como saben ustedes, esta doble tributación internacional se presenta cuando 2 o más estados consideran que tienen el derecho de gravar con impuestos similares a un mismo contribuyente respecto de la misma materia imponible y en el mismo lapso o por el mismo periodo de tiempo. Por eso hemos avanzado de esta manera. A este punto quiero también destacar que es muy importante decir que el plan de trabajo de la presidencia pro tempore que hoy ejerce Colombia, desde julio de 8 del año 2020, ha querido resaltar muchos aspectos. Uno de ellos, la importancia de consolidar proyectos conjuntos que atraigan inversión extranjera y que permitan el desarrollo del comercio en la subregión, para lo cual la Secretaría General, conjuntamente con los países, promoverá las cadenas regionales de valor, el comercio electrónico y la cuarta revolución industrial. Esto es combinar agenda digital andina, que la vamos a confeccionar muy pronto. Es decir, venimos implementando, pero necesitamos tener esa carta de navegación, la constitución que nos diga, mire, estos son los puntos para hacer. Segundo, trabajando muchísimo en la actualización normativa también, y haciendo una tarea que nos permita avanzar muchísimo en el uso del correo electrónico, en el uso de las tecnologías, en la digitalización de muchos procesos, y por supuesto insertando también innovación, criterios de emprendimiento, como parte de lo que el presidente Iván Duque ha determinado como presidente de la PPT, la inserción también en la economía naranja. En este espacio, en este espectro, hay muchísimo de largo y de ancho para poder cultivar la tarea de muchísimas MIPYMES. De tal manera que este es un escenario de oportunidad, entre otras cosas, para hacer alusión a una máxima popular que dice que las grandes crisis nacen las grandes oportunidades. Este es un momento de oportunidad.
En este sentido, nos alegra muchísimo que Colombia, como presidencia del PPT, haya propuesto lograr la armonización de implementación de mejores prácticas internacionales en compras públicas, que evitemos la doble tributación, la identificación de nuestras potencialidades e impulsar el comercio de servicios en la economía naranja, como lo acabo de mencionar, y asimismo desarrollar muchas más estrategias promocionales para ser más exportadores. También se habla de la relocalización empresarial para que más empresas vengan aquí a la CAN a fundarse. Si tuviéramos hoy más empresas, por ejemplo, ensambladoras de unidades de cuidados intensivos, de máquinas respiradoras, de medicamentos de alta gama, a lo mejor más vidas habríamos salvado, es decir, más prontitud por tener la asequibilidad dentro de nuestro territorio para muchas otras opciones, que creo que la pandemia nos deja la experiencia de tener esa presencia in situ, localizados aquí en la comunidad andina, de una línea empresarial que permita que ahí hagamos también uso de nuestros mecanismos de trabajar de manera organizada para hacer una cadena de valor, tanto para nuestros productos como en nuestras manufacturas, como por supuesto también en esta circunstancia que implica traer conocimiento y traer ciencia y traer tecnología a nuestra comunidad andina. Nosotros estamos fomentando la culminación de los actuales trabajos dirigidos a modernizar la normativa andina en todos esos aspectos que ya he mencionado. Y estoy seguro que esto incentivará la inversión al interior de la comunidad andina, tan necesaria hoy en esta difícil e inédita circunstancia que vivimos en el mundo y que por supuesto no es una excepción para la CAN. Actualmente enfocada en un proceso de reactivación económica y desde luego de búsqueda a través de la reactivación económica de un escenario de tranquilidad social. Actualmente el Comité Andino de Servicios e Inversiones, el CASI, está evaluando la posibilidad de actualizar la decisión 578 sobre doble tributación a los nuevos estándares internacionales. Es necesario, ya lo había mencionado, la actualización normativa en este y en muchos otros aspectos. Miren ustedes, de 865 normas, si las revisáramos hoy, encontraremos que una gran mayoría de esas normas están con derogatoria tácita o expresa o han sido ya superadas por la realidad de los mercados. En fin, tenemos que hacer una actualización normativa. Estamos desplegando entonces esfuerzos importantes y acciones determinadas para facilitar el comercio intracomunitario, para promover la digitalización de procedimientos, para disminuir costos naturalmente y tiempos en operaciones en el proceso exportador. De esta manera, ustedes que son la fuerza productiva de la región, nos permiten saber que estamos trabajando en la reactivación y diversificación y recuperación también de los mercados para las nuevas rutas de exportaciones y fortalecer las que tenemos. Y para eso encontramos un evento muy importante. Y aprovecho antes de dar este saludo de iniciación de nuestra quinta jornada para hacer un acto de promoción. Permítame hacer un comercial. Es que para todo esto es importante encontrarnos, vernos, face to face entre compradores y vendedores. Por eso tendremos una vitrina en esta ocasión de manera virtual que se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, cuyas inscripciones están aún abiertas hasta el 18 de este mes, para que todas las pymes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú puedan inscribirse y participar en esta rueda de negocios que va a ser una macro rueda, en la cual se darán cita entre compradores y vendedores para poder aumentar nuestra capacidad exportadora, llegar a más destinos con nuevas rutas con nuestros productos, creando un escenario de fortalecimiento a través del e-commerce, a través de estas macro ruedas y generando la posibilidad de encadenar valor a nuestras mercancías. Por eso, este evento, que además estará focalizado en agroindustria, sector alimenticio y asuntos que tienen que ver con alimentos procesados y asuntos que tienen que ver con el cuidado personal y del hogar, tendrán prioridad.
En esta edición tenemos invitado a la Unión Europea y al Reino Unido, de tal forma que allí tendremos un escenario que nos va a permitir, en medio de las limitantes presenciales, en medio de las medidas de bioseguridad, en medio de la realidad que hoy vive la humanidad, avanzar mucho sin detenernos a la hora de buscar el fortalecimiento de nuestros aparatos productivos y conductas que nos permitan recuperar nuestra economía y tener sostenibilidad comercial para reflejarla también en conquistas de orden social. Así que allí en el www.ruedavirtualandina.com podrán ustedes, al inscribirse, ser parte de ese selecto e importante grupo de privilegio que permitirá avanzar en rutas negociales entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. Estoy convencido que esta muestra nos va a permitir recuperación económica, va a ayudar y que, bueno, aprovechando la zona de libre comercio y el impulso a las inversiones, podamos fortalecernos en las exportaciones y, desde luego, también en el mercado mutuo, de recibir muchísimas importaciones, mover muchísimo nuestra balanza comercial en favor. Auguro muchos éxitos en el desarrollo de esta quinta jornada de capacitación y de nuevo reitero mi agradecimiento y en nombre de toda la Secretaría General a todos los participantes y por supuesto a nuestros expositores. Declaro en consecuencia inaugurar esta quinta jornada. Deseo muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor secretario general de la Comunidad Andina, doctor Jorge Hernando Pedraza, dando entonces por inaugurada esta quinta jornada de capacitación del programa que impulsa nuestro organismo denominado Pymes Exportadoras frente a la COVID-19. Queremos invitar a quienes nos acompañan a esta hora a través de la plataforma de Webex a formular sus preguntas a través del panel que se llama Preguntas y Respuestas. Podrán ahí formular sus interrogantes que gentilmente tras la ponencia de nuestros conferencistas serán atendidas. Ahora sí, damos pase a François Pegló, socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte del Perú, y además a Marianela Guzmán, funcionaria de la Secretaría General de la Comunidad Andina, para el inicio de la ponencia que aborda el tema régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en la CAM. Buenas tardes, los escuchamos. Gracias. Primero quiero agradecer la invitación de la Comunidad Andina para permitirme conversar de estos temas tan importantes para este organismo y para, digamos, las jurisdicciones que forman parte de ello. Y también agradecer al público que ha venido y esperar que estén bien en este momento de emergencia sanitaria. Denme un segundito, vamos en este momento voy a compartir mi pantalla para poner la presentación. Okay. Estamos. Bueno, voy a, de alguna forma, antes de empezar a conversar del modelo de convenio para evitar la doble imposición que ha adoptado la Comunidad Andina, quiero tal vez dar un poquito de antecedentes, entender un poco de qué se tratan los convenios de doble imposición y qué es lo que quieren evitar, ¿no? Generalmente los convenios de doble imposición son acuerdos bilaterales o multilaterales que toman estados soberanos para evitar el fenómeno de la doble imposición. Y la doble imposición, como ha sido mencionado hace unos momentos, es en el momento en el cual dos estados quieren ejercer jurisdicción tributaria sobre una misma renta. Entonces, ¿por qué se da la doble imposición? Porque al final no hay una coordinación o no hay una regulación o legislación tributaria global. Entonces, cada estado decide cómo hace a sus contribuyentes tributar. Entonces, en esta, discordancia de reglas que existen entre estados, se dan situaciones en las cuales un estado decide atrapar una renta que otro estado también considera que debería ser suya, ¿no? Esto generalmente se puede dar por distintas razones, pero generalmente se da porque, a modo general, los estados deciden que la tributación o en base a la residencia o en base a la fuente,
¿no? Y eso es un tema que va a ser muy importante al momento que vamos a hablar del tipo de modelos de tratado, ¿no? La residencia, básicamente, por ejemplo, en el caso de una persona natural, o una persona natural es básicamente generalmente el lugar donde reside o el lugar de su nacionalidad, o en el caso de una corporación, el lugar donde está constituido, ¿no? Hay distintas reglas, depende de los países. En el caso de la fuente, generalmente se va al supuesto de dónde se está generando este beneficio, ¿no? ¿Quién paga? O, digamos, de dónde efectivamente se está generando la renta empresarial o la renta pasiva, ¿no? Ya inclusive, digamos, mayores distorsiones puede generar, por ejemplo, el caso en el cual ya el modelo, digamos, en países donde que ya no solamente tributas en base a la residencia, sino también tributas en base, o en la fuente, sino en base a la nacionalidad, ¿no? Como serían los Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, puedes encontrarte, entonces, en un caso simple, por ejemplo, si una empresa colombiana le presta dinero a una empresa peruana y la empresa peruana le paga intereses, la fuente se puede entender que es Perú, porque de ahí salen los fondos para pagar el interés, pero la residencia claramente para el punto de vista colombiano sería, para la empresa colombiana sería Colombia, porque ahí, como ahí reside la empresa, debería tributar de esa forma, ¿no? Digamos, un caso extremo, podríamos tener casos en los cuales, digamos, un ciudadano estadounidense que reside en Canadá o reside en Colombia, si lo queremos poner, reside en Colombia, le presta dinero a una empresa peruana, y ahí tendríamos inclusive hasta 3 posibles jurisdicciones que podrían estar reclamando esta renta tributaria. Entonces, ¿qué se hace, digamos, para evitar el problema de la doble imposición? Primero hay las soluciones locales que cada legislación trata de tomar para, digamos, evitar, porque reconoce que existe un problema de doble imposición, ¿no? La doble imposición puede implicar un aumento de los costos de transacción, que finalmente podría ser que un negocio que se iba a realizar resulte imposible por el nivel de costos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, es reconocido para la mayoría de países del mundo y de alguna forma tratan de otorgar unilateralmente soluciones a este problema, ¿no? La solución más conocida es otorgar un crédito tributario, ¿no? Si Colombia, digamos, olvidémonos un poco del régimen, en el régimen de la CAN, si Colombia le retiene a Perú, Perú en teoría debería reconocerle un régimen general donde no hubiera convenio, debería reconocer un crédito por el impuesto que ha pagado en Colombia para poder deducir ese impuesto en Perú y evitar de alguna forma la doble imposición. En otros países se establece de alguna forma un régimen de excepción, ¿no? Donde en algunos casos, por ejemplo, deciden, ¿sabes qué? No quiero tener ningún problema respecto a rentas, fuera del país, ¿no? Y decide simplemente inafectar todas las rentas del exterior, ¿no? Y simplemente graba las rentas que considera que son de su fuente, ¿no? Esas, por ejemplo, son posiciones que utiliza Panamá o Costa Rica, ¿no? Que básicamente tienen lo que se llama regímenes territoriales. Pero las soluciones unilaterales no necesariamente resuelven todo y siguen existiendo distorsiones y por lo mismo es que existen los convenios para evitar la doble imposición, ¿no? Entonces, en donde 2 países o más países deciden establecer reglas específicas de cómo resolver los problemas que se dan cuando una sola renta cae en la red de dos o más estados, ¿no? Entonces, se negocian estos tratados y se establecen en base a modelos que ya existen, ¿no? Entonces, el modelo, digamos, el modelo digamos, que en este momento es el más popular por la mayoría de jurisdicciones es el modelo OCDE. El modelo OCDE viene inclusive de la época de la Liga de las Naciones, o sea, estamos hablando final de la Primera Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, se tomó ese modelo y se empezó a popularizar, sobre todo porque hubo un gran boom de la globalización, mucho comercio internacional entre varios países, sobre todo países, en este caso, países desarrollados, y se veían muchos problemas de cómo imputar la renta entre cada país. Entonces, el modelo OCDE está pensado, digamos, en el caso de para países industrializados, en donde se le da mucha importancia, preeminencia a la residencia. Porque en este caso, la idea es, somos naciones, digamos, casi somos iguales, estamos tributando de forma igual, tenemos negocios, digamos, a nivel bastante similar, entonces, digamos, veamos que cada uno tribute por la residencia respectiva del contribuyente
y en todo caso se permite, por ejemplo, en los casos de rentas pasivas, ¿no? Intereses, regalías, sí se comparte la tributación, pero digamos que se obliga de alguna manera al país de la fuente a reducir ese nivel de tributación, ¿no? Y adicionalmente se compromete el país, de alguna forma el país de residencia, a aceptar esa retención que se le ha realizado o ese pago de impuestos realizado para tomarlo como crédito. Pero igual la regla primigenia, y está sobre todo en el artículo 7 del modelo OCDE, que es los beneficios empresariales, generalmente solo se tributan en el país de residencia, salvo que haya un punto, lo que se llama establecimiento permanente en el modelo, un punto de atracción tan importante por el país de la fuente que determina que se tenga que compartir la tributación, ¿no? Este modelo no necesariamente, digamos, como fue pensado para países industrializados o países desarrollados en su momento, no necesariamente, digamos, le servía o se ajustaba a, digamos, a todos los países. Y a partir de los 70 se empezó a trabajar un segundo modelo que es el modelo ONU. El modelo ONU pone más énfasis, si bien sigue de alguna forma al modelo, en muchas cosas el modelo OCDE, pone mucho énfasis más a la fuente. Entonces, ¿qué hace? Esa presión que había en el modelo OCDE de decidir, de establecer, ok, puede grabar fuente, pero en algunos casos, pero fuente va a tener, digamos, mucho menos participación en la división de la división de la renta, en el modelo ONU un poco que retrocede. Y lo que se dice, no, sí, el modelo, la fuente tiene mucha más importancia y tienes que permitirle compartir la tributación o tenerla toda. Y lo que se tiene que comprometer el país de residencia es darle un crédito. Entonces, digamos, pone mucho más fuerza a los casos en los cuales la fuente tiene el derecho primigenio de tributación y en todo caso permite a los países de residencia, obliga de alguna manera a los países de residencia a dar el crédito, a que den el crédito cuando hay una retención o tienen que pagar un impuesto en el país de la fuente. Bueno, de alguna manera, de alguna forma se elimina de ahí la doble imposición y un poco el país de residencia de alguna forma renuncia a la tributación de sus rentas internacionales. El modelo CAN es, digamos, parte un poco del modelo ONU, pero va mucho más al extremo. Aquí simplemente se decide, hay reglas específicas, se decide, aquí solo se tributa en un solo lado, ¿no? Y eso tiene bastantes consecuencias que lo vamos a ver ahora, pero lo más importante en este caso es al simplemente establecer solamente un ganador, el ganador se lo lleva todo, digamos, no hay crédito, no hay derecho a crédito, no hay el país que no graba, y generalmente quien graba es la fuente, o sea, el país de residencia tiene que comprometerse a no grabar esta renta, y por lo mismo, claro, al no haber derecho, porque no graba, no va a haber derecho a crédito. Entonces, como vamos a ver ahora, eso genera distintas situaciones y unos casos, algunas distorsiones. Le paso aquí en este caso ahorita a Marianela porque nos va a dar todo un pequeño resumen de cuáles son todas las reglas de este modelo. Muchas gracias, François. Sí, inmediatamente voy a compartir también mi presentación. Un segundo. Muy bien, si se ve correctamente en pantalla, iniciamos. Perfecto, entonces nuevamente muchas gracias, François, por presentarnos los aspectos más relevantes de los modelos y medidas internacionales para evitar esta doble imposición. Antes de pasar a presentarles en qué consiste el régimen, vamos a conocer qué es la Comunidad Andina para darle un poco de contexto a esta herramienta normativa. Muy bien, esta imagen nos remite simplemente a algunas ideas sobre qué es la Comunidad Andina, quiénes la componen, los objetivos y sus competencias. En efecto, la Comunidad Andina, como ya sabemos, es un organismo internacional de integración regional que nació como resultado de la voluntad de los países miembros desde la suscripción
del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo del año 69, es decir, que este año hemos cumplido ya 51 años de este proceso de integración. Está conformada por órganos e instituciones que en conjunto componen el Sistema Andino de Integración. Tiene como objetivo central y primordial la promoción del desarrollo y la mejora de la calidad de los ciudadanos andinos. ¿Me confirman, por favor, si se ve correctamente la presentación? Sí, Marianela, la estamos Sí, perfecto. observando. De acuerdo, muchas gracias. Tiene como objetivo central y primordial, como ya se dijo anteriormente, la promoción del desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos andinos. También es otro de sus objetivos el impulsar el crecimiento y la generación del empleo productivo y mejorar la posición de los países andinos en el contexto económico internacional. Por ello siempre decimos que si avanzamos juntos, como un bloque, avanzamos más. Otro de los propósitos centrales de este esquema es formar parte de manera gradual el mercado común latinoamericano. Vamos a ver ahora también algunas cifras. Es siempre interesante tener la data sobre qué consiste específicamente el proceso de integración para ubicar de manera concreta las potencialidades que nos ofrece la comunidad andina. Está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Tenemos también países asociados a Chile y a Mercosur, y actualmente España y Marruecos son países observadores. De hecho, Marruecos muy recientemente, en julio pasado, se adhirió como país observador de la CAN. Estamos posicionados como la 11ª economía del mundo. En conjunto, el territorio andino abarca 4 millones de kilómetros cuadrados. El crecimiento del Producto Bruto Interno al interior de la CAN para el año 2019 fue del 2.5%. También el total de exportaciones intracomunitarias al año 2019 fue de más de 8.000 millones de dólares. Y en cuanto a las exportaciones al mundo, también para el mismo año, en 2019, sumamos más de 115.000 millones de dólares. En términos de población, juntos sumamos 111 millones de ciudadanos andinos. Pues bien, vamos a conversar ahora sobre los aspectos más relevantes de la decisión 578. Esa decisión es un instrumento normativo comunitario que fue emitido por la Comisión de la Comunidad Andina, ¿no?, que es uno de los dos órganos que emiten las decisiones que se constituyen en normas supranacionales para la aplicación de los 4 países, y en consecuencia esta norma tiene, por tanto, preeminencia, aplicación directa y efecto inmediato en el territorio de los países miembros desde su vigencia, salvo en aquello que la propia decisión defina en contrario, generando desde ese momento derechos y obligaciones en los sujetos de derecho bajo jurisdicción de estos países. Aquí es bueno recordar que una de las principales ventajas de utilizar la normativa andina es contar con un marco jurídico fiable y sólido para las actividades del comercio intrasubregional. Así, la característica de la supranacionalidad es la vigencia en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú de estas normas desde el momento en que son publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, que es el diario oficial que en conjunto tienen los países. Muy bien, ¿a quiénes se aplica esta decisión? La decisión 578, que establece este régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal, se aplica a las personas domiciliadas en cualquiera de los países miembros respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio. ¿Cuáles son las características que tiene este régimen? Son 3 básicamente de lo que vamos a mirar de manera bastante sintética. La primera, el objeto es evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario. De este modo, las rentas solo serán gravables en el país miembro en que tales rentas tengan su fuente productora, y los demás países que tengan potestad de gravar estas rentas deberán exonerarlas. Sabemos que la doble tributación o doble imposición se configura cuando un mismo hecho o actividad imponible se encuentra bajo 2 jurisdicciones tributarias.
En tal sentido, los ingresos que se obtienen en un determinado país andino solamente pueden ser grabados por ese país. Por tanto, no pueden volver a ser grabados en el país de residencia donde se recibió este ingreso. Aquí observamos, y ya lo dijo de hecho François hace unos minutos, que este régimen andino se diferencia del modelo OCDE y el de Naciones Unidas, dado que utiliza principalmente el criterio de la fuente. Por ello, la renta estará grabada en el país miembro en el que geográficamente se haya ejecutado la actividad económica que la genera. Otra característica importante de la decisión 578 es la definición de fuente para cada actividad o hecho generador de renta que abarca. Así, para el caso de bienes inmuebles, las rentas de cualquier naturaleza que provengan de estos bienes inmuebles solo serán grabables en el país miembro donde estén situados aquellos. Para el caso de los beneficios empresariales, solo son grabables donde estos beneficios se hubieran efectuado. También nos habla de las regalías sobre un bien intangible que serán grabables en el país miembro donde se use o se tenga derecho del uso de este bien intangible. En el caso de los dividendos y participaciones son solamente gravables en el país miembro donde estuviera domiciliada la empresa que los distribuye. Así, el país miembro donde está domiciliada la empresa o la persona receptora o que es beneficiaria de estas participaciones o dividendos, no los puede gravar en cabeza de la sociedad que sea la receptora o el inversionista, ni tampoco quienes sean los accionistas o socios de la empresa receptora o inversionista. Y aquí vamos a pasar a dos casos interesantes que de hecho siempre son tema de consulta recurrente. Para las rentas provenientes de la prestación de servicios personales, las remuneraciones, muchas gracias, las remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios. Sí, gracias. ¿Podemos avanzar, por favor, una diapositiva más? Sí, gracias. Podemos avanzar a la siguiente. Estamos en servicios personales. Perfecto, mil gracias. Entonces, les reitero, ¿no? Aquí vamos a ver el tema de los servicios personales y luego los servicios llamados técnicos o de asistencia técnica. En el primer caso, como les estaba comentando, todos estos llamados servicios personales que comprenden pues, los honorarios, las remuneraciones, los sueldos, los beneficios y similares, percibidos como retribuciones de servicios prestados por empleados profesionales o técnicos, solo serán grabables en el territorio en el cual estos servicios sean prestados. Aquí tenemos dos excepciones. La prestación de los servicios a un país miembro en ejercicio de funciones oficiales debidamente acreditadas. En ese caso, estas rentas son solamente grabables por ese país, aunque los servicios se presten dentro del territorio de otro país miembro. La segunda excepción, para el caso de las tripulaciones de naves, aeronaves, autobuses y otros vehículos de transporte que realicen tráfico internacional. En ese caso, esas rentas son solamente gravables por el país miembro en cuyo territorio estuviera domiciliado el empleador. En el siguiente caso, por favor, que se refiere a los beneficios empresariales por la prestación de los servicios técnicos, asistencia técnica o llamadas consultorías, las rentas que se obtengan por estas empresas son gravables solamente en el país miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios.
Salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquel en el que se imputa y se registra el gasto. Aquí una pequeña nota al margen para mencionar que esta disposición entonces vemos que prevé una regla de excepción al principio de la fuente productora, la cual resulta aplicable únicamente a los beneficios empresariales por la prestación de servicios profesionales, técnicos o asistencia técnica o consultoría. Sobre este particular, puede ser interesante mencionarles que, de hecho, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya se ha pronunciado. Con el mayor gusto, posteriormente les podemos comentar o enviar alguna jurisprudencia interesante al respecto. Luego, para el caso de las llamadas pensiones y anualidades, por favor, la siguiente. ¿Sí? Para el primer caso, estas rentas periódicas, sean pensiones, anualidades o aquellas semejantes, son gravables por el país miembro en cuyo territorio se halla situada la fuente productora. En este caso, se considera que la fuente está situada en el territorio del país donde se firma el contrato que da origen a esta renta periódica. Y cuando no existe contrato, en el país desde el cual se efectúa el pago de esta renta. También tenemos el caso de las rentas que provengan de actividades de entretenimiento público o artísticas, que son gravables solamente en el país miembro en cuyo territorio se hubiera efectuado estas actividades, cualquiera sea el tiempo que las personas que ejercen estas actividades permanezcan en dicho territorio. La siguiente, por favor. Gracias. En cuanto a los impuestos sobre el patrimonio, porque ya, como dijimos al inicio, esta decisión versa sobre los temas, ¿no? La renta del patrimonio. ¿Qué dice sobre el patrimonio? Establece que el situado en el territorio de un país miembro es gravable únicamente por este. La siguiente. De manera adicional, la decisión 578 prevé un mecanismo de intercambio de información que también fue uno de los elementos que motivaron la aprobación de esta decisión, y bueno, lógicamente el reemplazo de que se llamaba el acuerdo marco anterior a la decisión 40. ¿Por qué? Porque contempla la posibilidad que las autoridades competentes de los países miembros celebren consultas entre sí e intercambien información necesaria para resolver de mutuo acuerdo cualquier dificultad o duda que se pueda originar en la aplicación de la presente decisión y se establezcan los controles administrativos necesarios para evitar el fraude y la evasión fiscal. Muy bien, pasamos por favor a la siguiente. Aquí un poco para resumir todo lo que hemos dicho y de manera muy sencilla, muy didáctica, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Si una empresa peruana presta un servicio en Ecuador, ¿dónde se paga el impuesto a la renta? Este impuesto será grabado en Ecuador vía retención en la fuente. Entonces, cuando la empresa de Perú tenga que declarar a la Administración Tributaria Peruana, incluirá el ingreso que generó en Ecuador y la podrá declarar como renta exenta, ¿no? Esta es una manera muy sencilla y básica de graficar en qué consiste la aplicación de esta decisión, ¿no? Por principio de la fuente. Seguimos, por favor. Aquí unos elementos que se pueden tomar en cuenta para el análisis que realicemos en aplicación de esta normativa, dicho de manera muy sencilla en 4 pasos, ¿no? Número 1, identificar el hecho o actividad generadora de renta. Luego determinar la fuente para saber si estamos enmarcados de acuerdo a lo que dice la decisión en el principio de la fuente productora. Recordar que la interpretación y aplicación de lo que establece esta decisión se hará siempre de tal manera que se tenga en cuenta que el propósito fundamental es evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario. Esto está asimismo expresado en un criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de la interpretación prejudicial 125 IP del año 2010.
También es importante tener en cuenta que no son válidas aquellas interpretaciones o aplicaciones que permitan como resultado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios sujetos a impuestos de acuerdo con la legislación de los países miembros. Seguimos, por favor. A modo de síntesis, algunas reflexiones sobre los beneficios del proceso de integración para los ciudadanos andinos y en particular para nuestros empresarios, que es el público central a quien nos estamos dirigiendo ahora. El mercado andino funciona de esta manera tan efectiva no solamente porque permite la libre circulación de bienes sin pagar aranceles, sino porque está sustentado por una normativa comunitaria que facilita el comercio y promueve las inversiones. Uno de los grandes valores y pilares del proceso de integración es su estructura jurídica comunitaria, que ha permitido la estabilidad del mercado intrasubregional andino. Ello proporciona un ambiente de seguridad jurídica favorable para las inversiones. Seguimos, por favor. Esto está plasmado en una de las directrices del reciente Consejo Presidencial Andino realizado ahora en julio, ¿no? Donde los jefes de Estado de los 4 países miembros, en conjunto de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, señalaron que es un objetivo central lograr un mayor y mejor aprovechamiento de la zona de libre comercio establecida en el Acuerdo de Cartagena, pudiendo constituirse el motor de generación de empleo y oportunidades de negocios, especialmente para las pymes. Asimismo, mejorar el comercio intrarregional para coadyuvar efectivamente en la recuperación económica de nuestros países, también como lo acaba de señalar nuestro secretario general en la introducción de esta presentación. La siguiente, por favor. Estos objetivos, como también ya se mencionó, se encuentran reflejados en el plan de trabajo de la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, que ejerce Colombia desde julio de este año, donde se establecen estas 3 grandes metas, ¿no? Que de hecho están muy relacionadas a lo que estamos conversando ahora, ¿no? Se requiere posicionar la CAN, actualizar su normativa, que sea capaz de superar las individualidades y aprovechar las oportunidades que se presentan en los mercados del mundo. Por ello, se enfocan los trabajos y actividades de los países hacia la consolidación de estos proyectos conjuntos que traigan la inversión extranjera y que permitan el desarrollo del comercio en la subregión, integrar a la CAN y hacerla activa en las nuevas tendencias, como las cadenas regionales de valor, como ya se menciona efectivamente, el comercio electrónico y la 4ª revolución industrial, y algo aquí muy importante para nosotros, que es también, como ya mencionó nuestro secretario general, armonizar e implementar las mejores prácticas internacionales para las compras públicas, evitar la doble tributación, identificar las potencialidades, también impulsar el comercio de servicios de la llamada economía naranja, así como desarrollar nuevas estrategias de promoción para las exportaciones. Como ya se dijo, el Comité Andino de Servicios e Inversiones está efectivamente evaluando la posibilidad de actualizar esta decisión acorde a los nuevos estándares internacionales para prevenir la ilusión y perfeccionar los mecanismos justamente de intercambio de información y transparencia, ¿no? Que es una herramienta muy útil para las administraciones tributarias de los 4 países. Entonces, muchas gracias y le doy nuevamente la palabra a François para que por favor nos presente algunos casos prácticos muy ilustrativos para lo que estamos conversando el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Un ratito voy a presentar para que me autoricen la presentación. Ya, perfecto. Y share. Keynote. Ok, entonces ya hemos un poco visto cómo funciona la 18578 y un poco la idea en este punto es un poco lo que hemos mencionado, el criterio de la fuente es la más importante y vamos a ver ahora unos ejemplos prácticos de
situaciones en donde funciona y donde vamos a ver distorsiones que de alguna un poco por el modelo que utiliza, a veces podría inclusive aumentar los costos tributarios y además un poco los vacíos que existen actualmente por el tipo de modelo que maneja la comunidad andina, ¿no? Entonces, primero vamos tal vez a un caso en el cual sí se elimina la doble tributación. Entonces tenemos el caso de una compañía peruana que presta servicio de call center a distintos clientes en el exterior, con su servicio de telemarketing, ventas y asistencia telefónicas, cobranzas, entre otros, y son prestados remotamente desde el Perú, ¿no? Y los clientes están en Ecuador, Colombia y Bolivia, son empresas que los contratan para que les den este servicio de telemarketing, ¿no? Entonces, en este caso, bajo el supuesto de que no se calificara como un servicio técnico, estaríamos bajo la regla del artículo 6, ¿no? Que establece que los beneficios resultantes de las actividades empresariales solo serán gravables en el país donde éstas se hubieran efectuado. En ese supuesto, básicamente, como las actividades se realizan en Perú, lo único, en base a la regla, bajo el modelo de la CAN, el que se le asigna la fuente, el que se le asigna finalmente el derecho a tributar, se lleva el beneficio, la otra parte básicamente renuncia a todo, no hay derecho a crédito, no por lo mismo. Entonces, en este caso funciona bastante bien, ¿no? Hay un pago, digamos, se paga impuesto en el país del destino del servicio, se paga el servicio en el país del destino, no hay retención. En Perú se grava, ¿no? Se permite la deducción de los costos directos e indirectos del servicio y al final se determina un costo tributario de 250 en este ejemplo son de 250 soles, ¿no? Si lo comparamos, con el caso que vamos a mencionar, vamos a ver que en este caso sí logra bastante de forma eficiente evitar la doble imposición, ¿no? Si vamos al supuesto ya un poco más, un caso un poquito más complicado, que es el de los servicios gerenciales, ¿no? Una compañía domiciliada en Perú presta servicios de gerenciamiento para una empresa boliviana. Los servicios se prestan en Perú. Entonces, si bien ahí tienes el artículo 3 que se habla de la fuente productora, si consideramos que estos servicios son de alguna forma como servicios de consultoría, tenemos el artículo 14, un artículo que como vamos a ver y de alguna manera Marianela estaba mencionando, ya ha tenido algunas decisiones y se han dado algunas interpretaciones por el Tribunal Andino, que generan, digamos, dependiendo del país, cada país está interpretando cuál es el alcance, de forma distinta, cuál es el alcance de este artículo. Entonces, el artículo 14 que ¿no? El artículo 14 dice que las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría serán gravables solo en el país miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios, ¿no? Y al final se establece una presunción que acepta, pero en contrario, que el beneficio se da en el país donde se imputa y se registra el gasto, ¿no? Entonces, en este caso, Perú le presta un servicio a una empresa boliviana, pero si consideramos que el artículo 14 aplica, estaríamos en un supuesto donde Bolivia tiene el derecho a gravar. Entonces, veamos un poco con los mismos importes, con los mismos datos de costo, cuál es el efecto tributario aquí, ¿no? Entonces, Bolivia tiene un impuesto a los servicios del exterior equivalente a 12.5, ¿no? Entonces, Bolivia retendría y al final retendría 1.250 soles, ¿no? Y pagándole neto a Perú 8.750, ¿no? El valor bruto en Perú, el valor bruto del servicio es 10.000, pero te permite, digamos, en teoría, deberían permitirte deducir los gastos. Lo que pasa es que Perú al final no va a gravar este impuesto, ahí no hay problema, solo se paga los 1.250, Perú no grava porque ya Bolivia tiene el derecho a grabar. Pero ya ahí vemos que ya el gasto tributario de la empresa peruana es bastante alto. Por primer problema, cuando se graba en base a retención, generalmente se graba en base al valor bruto del servicio, ¿no? Entonces ya hay una distorsión porque no te permiten deducir costos. Pero bueno, Perú no graba, pero tienes el efecto de que Perú no te va a dejar deducir los costos directos e indirectos de estos servicios porque al final la renta que percibe es una renta no grabada, inafecta, ¿no? Entonces, al ver eso quiere decir que estos 9.000 soles de costos directos e indirectos
no van a ser deducibles, lo que te va a incrementar el costo tributario en 29.5 de esos costos, al final haciendo que el costo total de este servicio tributario, el costo tributario de este es 3.905, ¿no? Y este es un problema que se da bastante, digamos, nosotros lo vemos bastante en varias transacciones que se dan en la comunidad andina, ¿no? Vamos a ver otro caso. Caso de las rentas pasivas, digamos. Perú le presta a una subsidiaria en Ecuador, una empresa vinculada, le dice la empresa, la matriz, toma un crédito, se endeuda y con ese crédito le presta, financia a una empresa en el Ecuador, ¿no? Le cobra intereses, ¿no? En base a la aplicación de la regla de precio de transferencia y con esos intereses paga parte del costo financiero que tiene en Perú por ese préstamo, ¿no? Entonces, aplicando la decisión 578, la regla que te establece es que los intereses y demás rendimientos financieros solo serán gravables en el país miembro en cuyo caso, en territorio se impute y se registre su pago. En este caso, lo que tendríamos es que Ecuador sería la empresa, el país que tiene el derecho a gravar esta renta, ¿no? Ecuador aplica un impuesto a los intereses cobrados del exterior, cobrado por empresas vinculadas, del 25%. Entonces, si vemos aquí, vamos a tener una situación un poco similar a la que vimos en el caso anterior, que tienes el interés que son, digamos, en este caso son 10.000 soles, ponémoslo así, una retención del 25% hace que el pago neto sea 7.500. Perú no grava, eso está clarísimo, pero también el costo financiero que tendría la empresa peruana para poder financiarse y prestarle a la empresa ecuatoriana se consideraría no deducible, lo cual incrementaría el costo en 2.655. Al final aumentando el total costo de la transacción más o menos en 5.000 soles. Entonces, sí vemos ahí también de nuevo una ineficiencia por el hecho, un poco el modelo cómo funciona, ¿no? Con otro modelo, digamos, con el modelo OCDE, si bien podría ser que le permita gravar a Ecuador, tal vez limitándole el porcentaje de cuánto podría grabar, pero Perú grabaría también, ¿no? Y Perú tendría que permitir a la empresa peruana tomar ese crédito. Por lo tanto, y adicionalmente podría tomar, como está grabando esa renta, podría tomar esos gastos financieros como deducibles, ¿no? Entonces, esta es un poco la distorsión que se ve una de las distorsiones que se puede ver un poco por este modelo, ¿no? Otra situación que se puede dar, que se ha visto, es al definir que solo un país grava, se puede dar una situación en lo que se llama la doble no imposición, porque si bien las reglas, la decisión 578, como decía Marianela, tiene algunas disposiciones que tratan de evitar el uso indebido del tratado, a veces sin hacer ningún tipo de interpretación, solamente aplicando cómo está el tratado, se podría dar una situación de doble no imposición. Y ponemos un caso que hemos visto en la práctica, en el caso, por ejemplo, de las licencias, ¿no? Las licencias de software, ¿no? En el Perú, digamos, las licencias de software, las puras licencias de software, luego de una opinión emitida ya hace bastante tiempo por la SUNAT, se ha considerado que las licencias no califican como regalía, sino de alguna forma como una transferencia de un bien o una cesión de un bien intangible, pero no genera regalías y por lo tanto Perú no grava las licencias de software, ¿no? Las licencias de software que se hacen. Pero si se aplica la decisión 578, de acuerdo a la regla del artículo 9, la retribución pagada por la cesión de licencia se grava solamente en el país donde se ha usado, en este caso es el Perú. Entonces tendrías que Colombia tendría que renunciar a la afectación de esas rentas, porque Perú es el que tiene el derecho a tributar sobre esta renta, pero Perú tiene una regla que te dice que la cesión de este intangible no está grabada. Entonces estamos ante un supuesto de doble no imposición. Y aquí este es uno de los temas más importantes y digamos, que como ya estaba diciendo, el tema del artículo 14. El artículo 14 es una excepción, digamos, un poco a la regla general, que es que el beneficio, que digamos, grava en el lugar donde se genera el beneficio.
sino que ya ha establecido una regla para el caso de empresas, servicios profesionales, técnicos de asistencia técnica, consultoría, en los servicios, dependiendo de cada país, tiene distinta interpretación, que establece que se va a gravar el país donde, como una presunción, donde se realiza el gasto, ¿no? O que se toma como supuesto que el país donde se genera el gasto es donde se graba. Y para ser sinceros, como lo vamos a ver, hay distintas interpretaciones en distintos países de a quién le aplica este artículo, ¿no? Y el supuesto, ha habido una decisión en los procesos del 125 IP 2010 del Tribunal Andino de Justicia, 67 IP 2011 y 63 IP 2011, que está relacionado a una empresa colombiana, una empresa colombiana de telecomunicaciones que prestaba servicios desde Colombia a un contribuyente en Ecuador, ¿no? Y Ecuador, digamos, le exigió al pagador de estas rentas en Ecuador que demostrara por qué no había realizado las retenciones, porque de la retención del impuesto ecuatoriano, y lo que en ese momento se discutió era, no le corresponde, porque a la empresa colombiana no le aplicaba esta norma. ¿Por qué? Porque Colombia tiene como posición que esta disposición solo aplica a empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría. Y esta era una empresa de telecomunicaciones. Ecuador interpretaba que los servicios se aplicaban no respecto a la empresa, sino respecto al tipo de servicio. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Andino? El Tribunal Andino, para los que más o menos conocen cuáles son las potestades del Tribunal Andino, el Tribunal Andino tiene que interpretar las normas andinas y darle contenido para luego devolverle el caso a la Corte Nacional y que esta Corte finalmente emita el pronunciamiento, ¿no? Entonces, lo que hizo la Corte en ese momento le dio contenido a muchas definiciones que había en el artículo 14, ¿no? Primero definió que era una empresa de servicios profesionales, ¿no? Una organización conformada por uno o más profesional, ofrecen servicios profesionales. ¿Cuál era el carácter, qué se entendía por carácter profesional, qué se debía entender por servicios técnicos y qué debía entenderse por asistencia técnica? Pero de alguna forma, lo que dio a entender fue que no necesariamente se aplicaba a todas las empresas de servicio, sino a cierto tipo de empresas que prestaban servicios profesionales, técnicos y asistencia técnica, consultoría, ¿no? Con lo cual podía sacar del ámbito de aplicaciones de este impuesto a, digamos, por ejemplo, en el caso de una empresa de telecomunicaciones que presta como un servicio secundario servicios de consultoría, ¿no? O back office, ¿no? La cosa, y por favor acá de alguna manera le voy a pasar la pelota a Magdalena, lo podemos hablar más tarde. Entiendo que se le devolvió el caso al tribunal ecuatoriano y hasta la fecha creo que no hay todavía una decisión sobre este punto, lo cual hubiera sido interesante porque por lo menos le hubiera dado contenido en Ecuador a la interpretación sobre esta norma, ¿no? En el caso de Perú se ha emitido un informe, de alguna forma, en el cual valida un poco la interpretación general de esta norma, ¿no? Lo que se dice es, digamos, el artículo 14 se basa en el beneficio efectivo y es una excepción al principio de la fuente productora y debe grabarse en el país, en el lugar donde se presta el beneficio, ¿no? Pero al momento de interpretarlo, va de nuevo, es un caso específico, no respecto al tipo de empresa o el tipo que presta el servicio, sino la actividad, ¿no? En un caso de servicios jurídicos y consultoría, en el cual que se realizaba, digamos, en Perú, pero pedido por una empresa en el Ecuador. Y al final, en esta opinión, lo que define es que Perú tiene que grabar porque es un servicio jurídico, consultoría, y cae en el artículo 14. En este punto, lo que faltó, digamos, un poco para cerrar la idea era cuáles eran las características de esta empresa, ¿no? Si esta era una empresa literalmente que prestaba servicios jurídicos, de consultoría o representación legal o de asistencia técnica, lo cual le hubiera ayudado, digamos, a cerrar esta interpretación en base a la definición o al contenido que parece haberle dado el Tribunal Andino al artículo 14. Entonces,
Perú todavía, digamos, hay una situación un poco de, digamos, también de incertidumbre respecto a cuál sería la interpretación, en este caso, si es sobre la empresa o el tipo de actividades, ¿no? Un último punto que quería mencionarles con respecto a también en una situación donde de alguna forma se queda un poco la decisión 578 se queda un poco, no da una solución o no, tal vez no, o no necesariamente da una solución satisfactoria, es el caso, por ejemplo, de las transferencias indirectas, ¿no? Les comento, les pongo un poquito en contexto de cuál es la situación de las transferencias indirectas, ¿no? Varios países de la región han establecido regímenes de transferencia indirecta que se aplican al tema de acciones. Generalmente los países graban la transferencia de acciones de empresas de su país, ¿no? Perú graba, si transfieres una acciones de una empresa peruana, generalmente Perú se considera la fuente peruana y va a considerar que debería, por esa venta, si hay una ganancia de capital, pagarse impuestos en Perú. Chile también tiene esa regulación, Colombia tiene esa regulación, varios países de la región tienen esa regulación, pero por una situación, digamos, una situación que se daba por estrategias tributarias, muchas veces esas ventas se realizaban, no se vendía a la empresa peruana, sino se vendía a segundo nivel o tercer nivel, una empresa que era dueña de las acciones, de la empresa que era dueña de las acciones de la empresa peruana, o colombiana, o chilena en este caso, y se escapaba, digamos, de la red tributaria de esos países, ¿no? Y lo que sentían era, no, acá hay una renta peruana, o una renta, digamos, una renta de estas jurisdicciones que tenía que ser considerada para efectos de la tributación del país, ¿no? Porque había digamos, dentro de esas empresas no residentes que se estaban vendiendo, el valor de las empresas subyacentes era tan importante que había haber un punto de conexión entre esa venta y la capacidad de Perú o del país correspondiente, perdón que lo digo todo Perú, o del país correspondiente a afectarla, ¿no? Entonces, en ese caso, Perú y Colombia, Chile que igual aunque no es comunidad andina, lo menciono por la región, han establecido regímenes de transferencia indirecta, ¿no? Que de alguna manera suponen que aun cuando se transfieren acciones de una empresa que ni es colombiana o no es peruana, si tiene un valor subyacente muy importante relacionado digamos, a Colombia o Perú, la norma tributaria ha autorizado y permite la afectación de esas rentas, ¿no? Y pongo a Perú y Colombia porque son, digamos, los que tienen, la comunidad andina, los que tienen estos regímenes, no estoy seguro si Ecuador o Bolivia lo tienen. Pero, por ejemplo, la decisión 578, como está establecida, no da una solución muy clara de cómo se podría evitar una doble imposición en caso de transferencia indirecta. Y lo pongo en este ejemplo, ¿no? Primero menciono un poquito cuál es la regla en el caso de ganancia de capital. El artículo 12 establece que las ganancias de capital solo podrán grabarse en el país miembro en cuyo territorio estuvieron situados los bienes al momento de su venta, con excepción de las obtenidas por la enajenación no menciono el de naves aeronaves, sino solamente de acciones, títulos, acciones y otros valores que solo serán grabables por el país miembro en cuyo territorio se hubiera emitido, ¿no? Entonces pongamos el ejemplo de una empresa colombiana que es dueña de acciones de una empresa panameña, pero esta empresa panameña a su vez, como único activo, tiene acciones de una empresa peruana, ¿no? Y literalmente está claro que primero un poco, la regla de Perú que establece, por ejemplo, en el caso de transferencia indirecta, es que si tú transfieres una empresa no domiciliada o no residente, si el valor, una de las reglas, ¿no? Si el valor de la empresa no residente está relacionado, más del 50% de ese valor está relacionado al valor de una empresa peruana, Perú tiene el derecho a afectarlo. Entonces, digamos que en este caso, efectivamente, el valor de Panamá 100% es relacionado a Perú. Entonces, Perú puede, en este caso, en aplicación de las reglas de transferencia indirecta, considerar que esto es una transferencia afecta a Perú y grabarla, ¿no? Con una tasa de 30% en base a la ganancia de capital. Pero Colombia
también, como es una empresa colombiana que está vendiendo, también puede considerar que eso es renta grabada en Colombia y afectar también esa ganancia de capital con la tasa correspondiente. Entonces ahí el supuesto nos ayuda la decisión, el artículo 12 de la CAM a resolver esta situación. En general, lo que hemos conversado es que hay un gran vacío ahí, porque como la referencia que se hace a esta regla solo es respecto de valores que se hubieran metido en el territorio, esta regla de alguna manera te deja en el aire para establecer si yo podría, si habría alguna forma de cobertura en el convenio, ¿no? Porque efectivamente te cubre si yo estuviera vendiendo, si Colombia estuviera vendiendo valores de una empresa peruana, pero acá está vendiendo valores de una empresa panameña. Entonces, así lo podrías considerar, ¿no? Pues sí, Colombia tiene derecho a grabar, y Perú también tiene derecho a grabar. Y la forma como se resuelve la doble tributación no se resuelve con el convenio, porque el convenio no tendría una regla aplicable, porque estamos hablando de valores que han sido emitidos no por una empresa que está constituida en la CAN, ¿no? Entonces, esto sí te genera una distorsión y que no está de alguna forma regulado en el convenio y que sería debería de alguna forma ahora que se está viendo las posibilidades de hacer ajustes a la decisión 578 o cambios, sería un punto bastante interesante también, además de los que he mencionado previamente, de revisarlos y corregirlos, ¿no? Bueno, aquí en todo caso, no sé si hay alguna pregunta sobre... Perfecto, muchísimas gracias, François, realmente muy ilustrativos y didácticos, además, todos los ejemplos que nos has mostrado, ¿no? Entonces, vemos que tenemos un gran reto por delante, ¿no? Definitivamente, pues, actualizar y modernizar esta norma, como ya se dijo, es afortunadamente parte del plan de trabajo del comité que atiende estos temas, abocarse a ello. Sin embargo, no sé si de acuerdo a lo que has visto en la práctica profesional, tal vez de cualquier manera nos quieres mencionar uno o dos beneficios que hayas visto concretos, tal vez al inicio, ¿no? Cuando se empezó a aplicar esta decisión, que en su día también fue precursora entre los convenios y los regímenes que teníamos en la región para evitar la doble tributación y evasión fiscal. Uno o dos beneficios que en tu criterio tal vez podrías haber identificado sobre el uso y aplicación práctica de esta decisión. Sí, no, claro, mayor, o sea, obviamente el mayor beneficio es que protege mucho la fuente, ¿no? Y son países que generalmente muchas de las negociaciones digamos, sobre todo inicialmente, se veían afectadas porque inicialmente los modelos de convenios que existían en esa época no los protegían, ¿no? El modelo, como conversé, el modelo OCDE generalmente está más pensado para países desarrollados, ¿no? Entonces, generalmente ahí lo que digamos, se empujaba era un poco a que los países de la fuente renunciaran a la tributación o redujeran a tal nivel para no generar distorsiones y los países de los países de residencia que de alguna manera, digamos, en ese caso tenían que aceptar eso. No, perdón, les salía a cuenta porque finalmente, digamos, fluían los recursos de forma más eficiente, ¿no? Lo que pasa es que con los años, y eso pues, es un punto bueno, ¿no? La comunidad andina, los países de la comunidad andina se han ido fortaleciendo, ¿no? Ellos también tienen ahora multilatinas, tienen empresas que no solamente trabajan en sus jurisdicciones, sino también trabajan dentro de la misma comunidad andina. Entonces, a la hora de que ellos verse en la situación, se ven en la situación de alguna manera de que ya el modelo fuente no necesariamente es el que más les conviene, ¿no? Por un poco las distorsiones que se dan, ¿no? Porque digamos, al haber grupos económicos que van a hacer operaciones digamos, en diversos países de la comunidad, ya solamente el verlo de un punto de vista de fuente y ver esas distorsiones que hemos estado comentando, finalmente aumentan el costo, ahora les aumentan el costo tributario a ellos, ¿no? Entonces sí, tal vez ya llega un momento de ir a un modelo un poco más moderno, y que les permita, digamos, sin renunciar a términos de la fuente, porque ahora, digamos, yo creo que hay
el modelo OCDE es muy flexible, o sea, permite también proteger la fuente y adicionalmente proteger también a la residencia por darle el crédito, digamos, establecer métodos que de alguna manera protejan los intereses de tanto el país de residencia como el país de la fuente, ¿no? Perfecto, buenísimo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. También comentarles que hemos habilitado una casilla de correo electrónico, www.comunidadandina.org. También en un momento vamos a colocar en el chat, en el caso que tengan otras preguntas, consultas, con el mayor gusto por parte de la Secretaría General, las vamos a responder sin ningún problema. Muchas gracias. Gracias a nuestros expositores de esta tarde. Invitamos a quienes nos acompañan a través de la plataforma de Webex a formular sus interrogantes a través del botón preguntas y respuestas. Marianela, François, voy a dar lectura a 2 preguntas que han llegado a través de la cuenta de Facebook Live, por donde venimos transmitiendo esta quinta jornada de capacitación. La primera de ellas es, ¿cuál es el procedimiento para que una empresa acceda a los beneficios de los convenios de doble tributación? Los escuchamos. No sé si tú quieres conversar, ¿quieres responderlo tú, Marianela, o lo respondo yo? Si quieres, bueno, en realidad no es que exista un requisito formal o específico. Ya por ser residente, o si calificas como residente de un país, ya deberías acceder a ese beneficio, ¿no? Lo que sí puede pasar es que algunos países te pidan para poder beneficiarte de algún tipo de beneficio, es presentar un certificado de residencia para justificar de que eres residente del Estado que ha sido contratante o eres parte del grupo económico, de la comunidad económica, donde hay un tratado vigente, y de esta forma ya debería la contraparte aceptar y aplicar el convenio, ¿no? Lo que se da a veces en la práctica es que sí pueden haber ciertas, en algunos casos, que la contraparte no quiere aceptarlo. Esos son temas ya prácticos que en ese caso sí, tal vez se tendría que ir a algún tipo de tribunal, ¿no? Pero digamos, es norma aplicable en todas las jurisdicciones y no debería haber ningún paso previo para poder ser aplicable a un residente, ¿no?, de ese país. Listo, muchas gracias por la respuesta. La siguiente interrogante es la siguiente. ¿Cuáles son las implicaciones de los convenios de doble tributación en las operaciones de comercio electrónico o plataformas de streaming? Esa es una muy buena pregunta y va a depender mucho de la legislación aplicable y, bueno, el convenio que se tenga, ¿no? Digamos, en general, si nos basamos en la decisión 578, yo creo que en el caso de comercio electrónico o de servicios, servicios digitales, en general debería aplicarse el artículo 6, me parece, que te dice que es finalmente donde se realiza la actividad. Y si esa actividad no se realiza en el lugar donde están los clientes, debería estar grabado solamente en el país donde se hace la actividad, ¿no? Ahora, lo que podría pasar es el tema de que caiga en el artículo 14, ahí va a depender mucho del tipo de servicio que se preste, porque si caería en el artículo 14, ahí sí estaría afecto, de acuerdo, estamos hablando del modelo de Lacan, ¿no? Caería se tributaría solo en el país donde se paga el servicio, ¿no? Bien, mientras esperamos algunas preguntas más que se pueden formular a través del botón preguntas y respuestas, vamos a reiterarles el calendario de las siguientes jornadas de capacitación dirigidas a la pequeña y mediana empresa como parte del programa Pymes Exportadoras frente a la COVID-19. El día 14 de octubre es la siguiente jornada que abordará el tema Comercio Sostenible de Alimentos entre la Comunidad Andina y la Unión Europea. Seguidamente, el 11 de noviembre, se tiene programada la jornada Facilitación del Comercio en materia aduanera y regímenes aduaneros. Y el 9 de diciembre se abordará el tema Marca proteja su principal vínculo con el consumidor.
Reiterarles que pueden inscribirse a través de nuestra página web y redes sociales para estas jornadas que se inician los días mencionados a las 3 de la tarde, hora de Bogotá, Quito y Lima, y 4 de la tarde, hora de La Paz. Agradecemos entonces la presentación de nuestros distinguidos panelistas, de Marianela Guzmán y especialmente del señor François Peglot por estas importantísimas charlas brindadas el día de hoy y a cada uno de los asistentes a esta quinta jornada de capacitación. Nos despedimos, muy buenas tardes y gracias por su participación. Gracias.